Está con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, candidato a diputado nacional en una de las listas que competirán dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué opina de la sábana corta de la Espina? Bueno, primero lo he hecho públicamente. Me parece una actitud cuestionable que un diputado de la provincia de Santa Fe no defienda intereses legítimos de la provincia de Santa Fe en su negociación con el gobierno central y se ponga como vocero de Buenos Aires. Ya ahí hay un tema que me hace un poco de ruido y lo he manifestado públicamente cuestionando esa situación. Y en segundo lugar, la situación en relación a los fondos federales con respecto a Santa Fe es de una clara discriminación política, porque cuando uno repasa, por ejemplo, en términos de obras públicas, los números, uno tiene el siguiente panorama. Los primeros 5 meses del 2017, las cuentas de transferencia del gobierno nacional para obra pública de las provincias, o sea, lo que transfiere, no las obras directas a la nación, que después me voy a referir a eso, sino los presupuestos que el gobierno nacional les transfieren a las provincias para que las provincias hagan obra pública, en los primeros 5 meses del año están por el orden de los 25.000 millones de pesos. A Santa Fe llegó 170 millones de pesos, menos del 1%. El resto a provincias amigas, Jujuy, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, algo Córdoba. O sea, claramente estamos en el menos del 1%. Hay una clara desequilibrio, discriminación, una desproporción injustificada. Con respecto a las obras públicas que ellos, como nación, directamente están haciendo en las provincias, en Santa Fe también están borrados, porque lo único que están haciendo es la autovía de Rafaela, que viene del gobierno anterior, y la el arreglo de la circunvalación de Rosario, que viene ya en un proceso de licitación del gobierno anterior. Lo único que anunciaron es la autovía, si no me falla la memoria, de la ruta 33, pero está en un proceso de licitación que eso puede tardar no sé cuántos años más. A ese panorama agreguémosle la situación de la deuda y el fallo de la Corte, que hoy son más de 40.000 millones de pesos, estamos en los 50.000 millones de pesos. A eso agréguele la posición de los concejales de Cambiemos en la ciudad de Rosario negando el endeudamiento al intendente de Rosario. A eso agréguele los ATN que vinieron a beneficiar a la ciudad de Santa Fe principalmente. Bueno, todo eso configura un estado de situación, de desequilibrio, de discriminación, de cosas que están mal, gobierno y quien gobierna están mal. No se construye política así y que me parece que tenemos que debatir en serio el federalismo, nos lleva a debatir en serio el federalismo en la Argentina. Uno también podría agregar otro elemento más a esta situación, que es las promesas incumplidas por el gobierno nacional en relación a Santa Fe, en referencia a diferentes conflictos de público conocimiento, como lo que es la cooperativa Sancor, que nos han transferido los fondos post-asamblea, el incumplimiento del fondo lácteo que nos prometieron en enero del año pasado. A ver, son situaciones objetivas de clara discriminación hacia la provincia de Santa Fe. Es más, no estamos discutiendo hasta el modelo, porque mi diferencia con el gobierno nacional no es esto. Esto es una discriminación más allá de la ideología. Mi diferencia no es esto, yo no sustento mi diferencia con el gobierno nacional en estas cosas. Claro. Mi diferencia es de modelo, de visión, de proyecto de país. Es mucho más de fondo que esto. Ahora, esta cuestión emergente es un dato objetivo, un dato de la realidad. Sí quiero señalar que hemos tenido nosotros como gobierno de Santa Fe un cuidado enorme de ser diferente en este tema. Hemos tenido con municipios del justicialismo, del peronismo y del propio Cambiemos una actitud en la emergencia agropecuaria, en los planes industriales, en obras menores. Hemos tenido una actitud que hasta está siendo reconocida por todo el arco político de Santa Fe. Os quiero decir, esto no ocurre en Santa Fe, esta distorsión, esta
falta de federalismo, esta discriminación o el uso de fondos públicos para el tomo y daca que muy bien señalaba aquí el compañero periodista. O sea que en Santa Fe eso no ocurre y está reconocido. Pero digo, sin sustentar mi diferencia con el gobierno, porque es mucho más profunda que esto es un dato objetivo. Por eso digo, los diputados que pretenden ser electos de Santa Fe tienen que debatir estas cosas. No podemos ser voceros de Buenos Aires como son los candidatos de Cambiemos. Voceros de Buenos Aires defienden la agenda del centralismo de Buenos Aires y después son candidatos de Santa Fe. Hay una incongruencia que no me cierra. Ministro, ¿se puede agregar eso también, que los municipios y las comunas además hoy están gastando parte de los recursos propios en paliar otras necesidades que tienen que ver con la crisis? Sí, es un dato... Y que eso es menos plata también que ingresa a Santa Fe. Pero es un dato de la realidad. Tal es así que hace mes y medio atrás nuestro ministro de Economía, Saglione, hubo 2 o 3 reuniones con municipios y comunas, con intendentes de municipios y presidentes comunales, porque la situación para ellos es muy difícil. O sea, aumentan los servicios, los costos de los servicios, obviamente aumentan por vía paritaria los salarios municipales y recaudan cada vez menos y aumenta el gasto social. Claro. Entonces se encuentra en un proceso de financiamiento. Nosotros tuvimos que ahí intervenir y la situación es muy preocupante en ese tema, porque es un dato de la realidad lo que vos planteás. Recién hablábamos, es una renguera política del Frente Progresista o del socialismo en Santa Fe, no pertenecer a un espacio nacional que dispute de alguna manera la posibilidad de conducir un país, de ser parte de un proyecto, de arrimarse con qué, de construir, hoy con Mauricio Macri presidente y con este modelo que usted dice no comparto nada del modelo y eso es lo que no comparto. Es una deficiencia política, ¿no? ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, un tema muy profundo e interesante el que plantea, pero nos llevaría mucho tiempo desgranarlo. Yo digo lo siguiente ahí, que hay algo más de fondo, antes de ir directa a esa pregunta o reflexión. Lo que está agotado en la Argentina es el centralismo. Viene fracasando la agenda centralista de este país una, otra vez y va a volver a fracasar. Si las provincias no empiezan a ganar poder para definir el modelo, y solamente el modelo lo define un grupo cerrado de intereses en el gobierno central, no va a haber posibilidad de desarrollo. Y mucho más cuando ese grupo cerrado en el gobierno central pertenece a determinados intereses económicos, o sea, mucho peor todavía. Quiero decir que lo que hay que replantear, o el tema más profundo de la Argentina es el agotamiento de la agenda del centralismo y la necesidad de que el federalismo recupere autonomía, margen de decisión, que pueda definir el modelo de abajo hacia arriba. Claramente no soy partidario de un federalismo desintegrador como plantea la derecha, o como planteó siempre ciertos sectores de la derecha en este país. No voy por ese camino. Estoy diciendo un federalismo integrador, el que le permitió a Silvestre Beni integrar la Mesopotamia haciendo una obra como el puente extraordinaria, la que permitió también a Tesio en otras decisiones avanzar de manera importante como la autopista Rosario-Santa Fe o la misma Consejo Federal de Inversiones que crea también Silvestre Beni. O sea, la posibilidad de crear hasta un banco propio como en esa época lo han creado. Si no recuperamos esas capacidades para definir el modelo, la agenda del centralismo está agotada en la Argentina. Y para que esto pueda funcionar, esa agenda del centralismo tiene que darse una serie de situaciones que cada vez más compleja, más difícil para que se dé. Eso para mí un tema de fondo. Con respecto a la reflexión tuya, bueno, yo creo que el último intento de armar un proyecto nacional, ya no solo el socialismo, ¿no? Con sectores radicales, con sectores de la izquierda social, con sectores del progresismo de corrientes, si se quiere, algunas ligadas al peronismo social cristiano, al peronismo de izquierda, etc. Toda esa posibilidad que significó en su momento
que podríamos retomarla o irnos al Frente Grande y de ahí pasar posteriormente al esquema de la alianza y después derivar también en lo que fue el intento de UNEN. Bueno, tuvo sus fracasos, sus éxitos y sus fracasos, y yo creo que los fracasos pesaron más en la sociedad que los errores, y que hay que hacer una lectura autocrítica de eso, pero claramente una fuerza política nunca puede ser provincial, finalmente hay que tener una visión y una proyección nacional, pero digo, no es que no se intentó, no es que no estuvo, tal vez se intentó con éxitos y fracasos, tal vez los fracasos pesaron más, ¿no? Es decir, la alianza tiene todavía sus secuelas. UNEN también tuvo sus costos y sus fracasos, y casi en el mismo proceso de nacimiento como fuerza política. Ahora, yo soy de los que está convencido de que tenemos que construir una nueva mayoría en la Argentina, y que esa nueva mayoría tiene que aceptar que el sistema de partido político implosionó en la Argentina, que ya no tiene la centralidad que tenía, y que esa nueva mayoría tiene que estar sustentada en 2 o 3 cosas, que pueda construir o desear un país con vocación de poder de vuelta, que saque a esta Argentina de la condición de un país periférico, debilitado como está. Y en esa nueva mayoría me parece que hay que tener un sentido de autocrítica muy grande, hay que tener mucha generosidad, mucha entrega, mucha capacidad de alianzas, de ponerse de acuerdo en esa gran diversidad de movimientos que lo tiene que integrar, especialmente movimientos que vienen del campo popular. Y lo que está conspirando contra eso, y creo que es una ventaja que le estaríamos dando a los sectores más conservadores y de derecha de este país, la centralidad que pretenden algunos sectores políticos, sin hacer ningún tipo de autocrítica, en erigirse como dueño de la verdad o vanguardista de esa nueva mayoría que hay que construir. Eso es una dificultad, porque en el país han pasado cosas, se han equivocado. Usted dice Cristina todo. cuando dice esto, no, pero dice kirchnerismo, ¿no, Cristina? Y el núcleo, tal vez un núcleo duro de ahí, de ese sector, que todavía no es. Me gustaría que hagan alguna autocrítica. Yo no hago un análisis en blanco y en negro de ese proceso. No soy de los que entran en un análisis de ese proceso en blanco y negro, porque tengo mi mirada en cada uno de los temas. Lo que digo es, hay que entender que la situación en la Argentina necesita una nueva mayoría, y que me parece que hay que hacer algún grado de autocrítica para construir esa nueva mayoría. Y por lo menos no pretender tener la centralidad de la verdad, la centralidad de ser vanguardia y que vengan todos atrás de mí. Digo, o sea, el mesianismo. Me parece, ¿no? Porque esa nueva mayoría necesita construir un país diferente. Yo lo veo en ese punto, que es una ventaja táctica que tiene la derecha, y una que le estamos otorgando los que estamos desde otro lugar analizando el país. La provincia de San Luis anunció que va a crear una empresa provincial lechera que le va a pagar un 10% más a los tamberos y que va a bajar un 30% el valor de la leche en la góndola. Algo así como 15 pesos el resultado final del litro de leche. Primero, ¿cómo hace? Segundo, si la experiencia se puede replicar en la provincia de Santa Fe. Claramente sería una posibilidad para Santa Fe. Nosotros siempre lo tuvimos analizando esa opción. ¿Cuál es la diferencia? Que la cantidad de tambos en San Luis con respecto a Santa Fe es claro. O sea, Santa Fe tiene 4.000 y pico de tambos, una capacidad de producción de leche de 8 millones de litros días, y tiene una estructura, una de las cuencas lácteas más importantes, es el 30-32% de la producción nacional de leche. Entonces no es lo mismo tomar una decisión de ese tipo, que para mí es un buen camino, es el camino. En Santa Fe, por lo que impactaría fiscal y económicamente una decisión de ese tipo, que hacerlo en San Luis, donde yo creo que no deben llegar ni a 100 tambos, no sé el número hoy. De todas maneras, esto no es, esto no quiero, no quiero disminuir o no quiero relativizar, porque lo de San Luis es correcto y es muy inteligente y está bien el planteo. Digo, hago solamente las diferencias de tamaño. Pero no son las mismas condiciones en la provincia de Santa Fe. A nosotros esto nos costaría... Una empresa grande sería, ¿no? A nosotros nos costaría miles y miles de millones de pesos.
Bueno, en San Luis esto no debe tener un número muy accesible, muy manejable, porque estamos hablando de una cuenca láctea que no existe en términos de peso, de producción y en cantidad. Pero no sería solamente una cuestión de escala entonces. No porque San Luis tiene, sigamos en el ejemplo de 100 tambos y Santa Fe muchos más, pero también Santa Fe tiene más población, tiene un mercado más grande. Además, exactamente, además. Entonces son situaciones diferentes, pero digamos, felicito y creo que es un buen camino el que están intentando. Es más, hasta puede ser un camino que podríamos explorar entre nación y provincia si en el gobierno nacional habría una mirada diferente sobre la lechería y la economía regional y el rol del Estado, porque podríamos ir hacia una especie de fideicomiso o empresa mixta público-privada. Como el mundo maneja la lechería. Es decir, el mundo maneja la lechería como San Luis, a partir de monopolios. Usted va a Nueva Zelanda, te puedo tutear, vos vas a Nueva Zelanda, vas a Uruguay, vas a Canadá, toda la lechería se maneja con monopolios, cooperativo especialmente. En Francia también un poco, ¿no? Donde vayas, ¿no? Hay monopolios, porque la lechería tiene su complejidad, una producción muy especial, pero esa es la tendencia. Entonces, tranquilamente podríamos manejar la lechería a partir de articulaciones empresariales, corporaciones empresariales públicas, privadas, que seguramente daría mejor resultado que esto que tenemos hoy, que no está dando resultado. Para eso hay que falta decisiones políticas. Ministro, le agradecemos mucho que haya